no pudiendo soportar más. Pablo está totalmente cargado, preocupado por estos hermanos. Porque él se fue, la persecución se queda y él no tiene ninguna otra noticia de estos hermanos. Así que no sabe qué es de su vida. Pero más importante, lo que Pablo quiere saber, ¿cómo está su fe? ¿Su fe es una fe verdadera? ¿Es una fe firme? Timoteo está con ellos, regresa, trae buenas noticias y el corazón de Pablo desborda de alegría. El corazón de Pablo es como si recibe un alivio grande en su corazón. Él está preocupado, él está cargado porque no sabe qué va a pasar con estos hermanos, pero ahora Pablo vuelve otra vez a esta idea acá, ¿no? De tener un gozo que rebosa por estas noticias. O sea, la firmeza de estos hermanos, lo que el Evangelio había producido en ellos y la firmeza que ellos tenían en su fe en Cristo, trajo gozo a la vida de Pablo. Así que Pablo, él va a mostrar, en respuesta a este reporte de Timoteo, Pablo va a mostrar algunas manifestaciones de una fe firme. Así que el versículo 6 lo acabamos de leer. Mira, Pablo comienza haciendo un contraste, ¿no? Por cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros. Fíjate, este pero, ¿no? El contraste, ¿no? De que acabamos de ver recién en los versículos anteriores, ¿no? Pablo está preocupado. Pablo tiene una carga por saber qué es lo que pasó con estos hermanos, con la fe de los hermanos de Tesalónica. Ahora, ¿cómo habían respondido frente a la persecución? Así que llega Timoteo a Pablo, trae el informe y entonces, ahora este pero, ¿no? Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros. Fíjate este cuando, ¿no? Cuando Timoteo es un tiempo muy concreto al que Pablo está señalando, ¿no? La idea acá es cuando Timoteo regresó. O sea, Timoteo recién llegó, acaba de llegar Timoteo, todavía está ahí descargando los bolsitos. Esa es la idea, ¿no? Y en ese momento en el que Timoteo llegó y trae el informe, Pablo se pone a escribir. Esto es algo maravilloso. Fíjate la preocupación de Pablo, es algo real, no son palabras solamente, ¿no? Para quedar bien con estos hermanos. Pablo tiene una preocupación real, tanto así que Timoteo llega, le da el informe y Pablo se pone a escribir en ese momento. Timoteo había estado un tiempo, ¿no? Y calculen el viaje, algunas semanitas que estuvo ahí, no más de un mes con el viaje y el tiempo que fue a visitar a estos hermanos, pero trae un informe alentador y en ese momento Pablo empieza a escribir esta carta a estos hermanos. Ahora miren otra cosa interesante ahí en el versículo 6, cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros. Fíjate, esto es un énfasis que Pablo quiere mostrar, porque él lo repite dos veces en este versículo, así que Pablo está siendo enfático en este vosotros a nosotros, ¿sí? Y más abajo, como lo menciona, ¿no? Nosotros a vosotros. Pablo está siendo enfático. Y él quiere mostrar algo que es muy precioso, ¿no? Y acá es donde está el primer punto, ¿no? Él quiere mostrar este amor fraternal. Él quiere mostrar esta comunión que hay entre Pablo, Timoteo, Silas y la iglesia de Tesalónica. Por eso él va a ser enfático en este nosotros, vosotros, nosotros. Hay una comunión, y ahí está el primer punto, ¿no? La primera característica de una fe firme, de una fe, firme, es esta, ¿no? El amor fraternal que había, no solo de Pablo a la iglesia, sino de la iglesia hacia Pablo y su equipo. Así que miren, Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Miren, cuando Timoteo volvió a Pablo y trae el informe, ustedes recuerdan, yo les mencioné cuando hablamos de esto antes, Pablo está en Corintios,
¿sí? Pablo se encuentra en Hechos 18, cuando nosotros estudiamos Corintio, vemos que Pablo y Silas llegan a Corintio en el versículo 5, ¿no? Y Pablo estaba predicando, él trabajaba y predicaba, y estos hermanos traen una ofrenda de los hermanos de Macedonia a Pablo, y Pablo se entrega a la predicación, ¿no? Ahora, cuando Timoteo llega, acá este pasaje nos dice, recibe el informe Pablo, se sienta, escucha y empieza a escribir Pablo esta carta desde Corintio, ¿sí? Desde Corintio. Ahora, miren, este informe que recibió a Pablo fue tan bueno, fue tan alentador para el apóstol Pablo, que Pablo va a utilizar esta pregunta, ¿no? Timoteo vino de Tesalónica a nosotros y dice, y nos dio buenas noticias. Miren esa palabra en la cual Pablo describe el informe que recibe. Esta palabra, buenas noticias, es la palabra que se deriva, la palabra para evangelio, buenas nuevas, buenas noticias, ¿no? Es impresionante porque Pablo utiliza esta palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar acerca del mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de la gracia de Dios. Y es la palabra, ¿no? Así que fíjate, fueron buenas noticias las que trajo Timoteo a Pablo. Fueron excelentes noticias. Imaginen el corazón de Pablo, ¿no? Tanto así que Pablo va a usar esta palabra que se usa para la proclamación del Evangelio. Buenas noticias. Buenas noticias. Esto es lo que Pablo recibió de parte de Timoteo, de la fe de estos hermanos, de la fe firme de estos hermanos en Tesalónica. Ahora fíjate, dice ahí el versículo, buenas noticias de la fe y el amor. Mirá, ahí menciona esas dos palabras, ¿no? De vuestra fe y amor. Fe y amor. La fe es lo que Pablo en los versículos anteriores y más adelante él va a ser enfático en señalar, esta es la preocupación de Pablo en cuanto a la fe de estos hermanos. ¿Será que es una fe verdadera? ¿Será que la fe de ellos está firme en el Señor aún a pesar de la persecución? ¿Qué pasó con todo el ministerio que hicimos en ese tiempo? La persecución hizo que nuestro servicio, nuestro ministerio sea vano. Pablo recibe el informe y dice, de ninguna manera. Fue algo eficaz, fue algo bueno, ¿no? La fe de estos hermanos está firme, ¿no? Y el amor, fíjate, ellos tienen un amor auténtico por el Señor, un amor real, que se evidencia no solamente hacia Dios, sino se evidencia hacia los hermanos, ¿no? Y miren otra cosa más que señala y que siempre nos recordáis con cariño. Recuerden, ¿no? La marca, la manifestación de una fe firme, el amor fraternal. Mirá de nuevo acá, ¿no? Siempre nos recordáis con cariño. Fíjate, Timoteo le da esta buena noticia a Pablo de que ellos están firmes en su amor, en su fe. Y fíjate, los hermanos de Tesalónica siempre recuerdan a Pablo con cariño. Los hermanos de Tesalónica tienen un buen recuerdo de Pablo, incluso cuando nosotros en el capítulo 2 vemos que Pablo tiene que responder a ciertas acusaciones que los incrédulos que estaban en oposición al Evangelio estaban haciendo, ¿no? Pablo, Timoteo y Silas son unos impostores, son unos engañadores. Ellos muestran piedad, pero en realidad lo que hay detrás de ellos hay avaricia, hay malas intenciones, malas motivaciones. Y Pablo recibe este informe y no es lo que piensan los hermanos de Tesalónica, ¿no? Ellos le recuerdan con cariño. Ellos le recuerdan de una manera continua, aún a pesar de las acusaciones, a pesar de la presión del mundo, ellos siempre recuerdan con cariño a Pablo. Y para Pablo esto es una buena noticia. Para Pablo esto es una excelente noticia. Él está con un corazón rebosando de gozo por esto, ¿no? Y fíjate, dice, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos. Fíjate, Timoteo también menciona que este afecto, este cariño que estos hermanos tienen, era tan fuerte que desean ver a Pablo. Desean ver a Pablo, desean ver
su rostro. Esta es la idea acá, ¿no? De personas que están separadas, ¿no? Y hay dolor porque desean verse. Así que este es un deseo fuerte que estos hermanos tenían por ver al apóstol Pablo. Como también, dice Pablo ahí al final, nosotros a vosotros. O sea, Pablo, Silvano, Timoteo, ellos también tienen el mismo deseo fuerte de ver a estos hermanos. Esto es algo precioso, ¿no? Porque esto muestra esta comunión, este amor fraternal que hay en el pueblo de Dios. Este amor fraternal que es la característica de una fe firme. Porque ese es el tema del capítulo 3. Una fe firme que se manifiesta en esto, ¿no? En el amor fraternal que estos hermanos tenían hacia Pablo y Pablo hacia ellos. Hermanos, podemos aprender, ¿no? Una fe firme se manifiesta de esta manera. Nosotros tenemos que ser intencional en este amor fraternal unos a otros. Nosotros tenemos que ser intencional en este amor, en esta comunión con el pueblo de Dios, con la iglesia local, pero con la iglesia de Dios en el mundo. Por eso estamos orando por los misioneros, ¿no? Porque fíjate, Pablo, Silvano y Timoteo no están en esa iglesia local. No pertenecen a esa iglesia local, aunque la fundaron. Ellos se fueron, ¿no? Y dejaron esa iglesia ahí funcionando. Pero hay este amor, ¿no? Esta comunión. Hay esta relación profunda que es la marca de una fe firme, ¿no? Ahora miren, otra cosa que muestra Pablo, una manifestación más de esta fe firme, podríamos ver ahí en el versículo 7, es la consolación. Consolación. Miren, la fe firme produce consolación. Este también es un principio muy interesante para la vida de la iglesia. Un principio universal que hoy nosotros tenemos que abrazar, hermanos, ¿no? Porque la fe firme produce consolación en los hermanos, en la iglesia. La fe firme de estos hermanos trajo consolación a la vida de Pablo. Esto es lo que va a señalar Pablo acá en el versículo 7, ¿no? Dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción. Miren, Pablo, mientras está leyendo el informe y escribiendo, incluso antes de eso, Pablo estaba en Corintio, estaba predicando, antes estuvo en Atenas, antes estuvo en Berea, en Tesalónica, en Filipo, y en todos los lugares él tenía que muchas veces lo que tenía que hacer Pablo era trabajar. Predicar el Evangelio, vos vas a ver ese patrón en la vida de Pablo, ¿no? Incluso en Tesalónica él hizo lo mismo, ¿no? Él trabajaba de noche y de día para no ser gravoso a esta pequeña iglesia que recién está comenzando, pero para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo tenía necesidades. Pablo tenía necesidades. Esto es interesante porque nosotros hablábamos con los hombres, estudiando este capítulo hace ya un mes y un poquito más atrás, el objetivo de Pablo, el trabajo para Pablo, lo que hacía era le daba los recursos para poder predicar el Evangelio, para vivir para los propósitos de Dios. No es que Pablo iba a trabajar y entonces, bueno, ya está, ya cumplí mi día, ya honré a Dios, ya llevé gloria a Dios por medio de mi trabajo. Pablo veía el trabajo como un canal para glorificar a Dios, pero para predicar el Evangelio, ¿no? Entonces, fíjate, Pablo en medio dice de toda nuestra necesidad. Pablo tenía que trabajar para sostener las necesidades que él y su equipo tenían. En Hechos 18 nosotros vemos esto, ¿no? Que él empieza a trabajar las pieles, él empieza a hacer tiendas. ¿Por qué? Porque necesita sostener su vida y los demás hermanos que están con él en el servicio, predicando el Evangelio. Y Timoteo llega con Silas, trae una ofrenda de las iglesias de Macedonia y Pablo ahora empieza a tener alivio a esas necesidades y se enfoca en la predicación únicamente, ¿no? Ahora, Pablo pasaba necesidad. Nosotros podemos ver eso en Filipenses capítulo 4, versículo 12. Pablo había aprendido a tener más de lo que necesitaba
y a tener menos, ¿no? A tener muy poquito, a tener escasez, dice Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo tenía necesidad. En 1 Corintios 4 nosotros nos acordamos, ¿no? Ahí cuando estuvimos estudiando, de que los hermanos de Corintio, ellos pensaban que ya estaban reinando y Pablo dice, nosotros hasta ahora tenemos necesidad. Hasta ahora tenemos situaciones difíciles, no tenemos ropa, no tenemos comida. Pablo pasaba necesidad y Pablo dice, en medio de nuestra necesidad, Timoteo llegó a Pablo, pero hasta ese momento Pablo tenía que trabajar porque tenía necesidades, ¿no? Timoteo trae la ofrenda, recuerden lo que le acabo de señalar, ¿no? Ahora, en medio de toda nuestra necesidad, dice Pablo, y aflicción, fíjate ahí la palabra aflicción, es la palabra para, ya la vimos antes, ¿no? Para fuerte presión, una presión constante, intensa. Es la idea acá de un lagar, ¿no? Cuando agarran y ponen las uvas y empiezan a pisotearlas con gran presión para que se exprima y salga todo el jugo, ¿no? Así que Pablo sufría no solo necesidad, sino una fuerte presión constante, angustia, tribulación por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Ahora fíjate, el punto de Pablo es que él está en medio de gran necesidad, él está en medio de una gran presión, gran aflicción, y fíjate, en medio de esa situación, dice, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Miren, hermanos, la fe firme de un creyente o de los creyentes es un medio por el cual Dios consuela. Ahora vamos a ver un poquito mejor esto, ¿no? Pero fíjate, fuimos consolados, en medio de este contexto, fuimos consolados, es la palabra para exhortar, es la palabra para alentar, animar, fortalecer, es la palabra para confortar. Así que Pablo está en medio de aflicción, Pablo está en medio de necesidad, recibe este informe. Timoteo le dice, los hermanos están firmes, su fe es una fe verdadera, está firme aún a pesar de la persecución. Y Pablo recibe esta noticia y es alentado. Pablo recibe esta noticia y es animado aún en medio de la necesidad. Fíjate, la necesidad no se va, bueno, ahí en ese momento sí, pero después sigue. La necesidad no se va, la aflicción no se fue, pero en medio de eso, dice el texto, Pablo es confortado por estos hermanos. Pablo es confortado por la fe de la iglesia de Tesalónica. Pablo recibe aliento por medio de la firmeza de su fe, aún en medio de la situación en la que se encontraba. Así que consolación. Fíjate, dice Pablo, en medio de esta situación fuimos consolados por vuestra fe. Y mira el versículo 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Así que Pablo fue consolado y dice el versículo 8, ahora sí que vivimos. Pablo estaba tan preocupado por estos hermanos. Pablo estaba incluso, hasta la idea acá no es de débil, atribulado. No sabe qué es lo que pasa con estos hermanos y ahora recibe una buena noticia de Timoteo. Y esta buena noticia, el saber que estos hermanos están firmes en su fe, lo que traen es reposo a la vida de Pablo, aliento, ánimo, confortan la vida de Pablo. Entonces Pablo dice, ahora sí que vivimos, ahora sí que vivimos. Fíjate el aliento que esto trajo a su vida. Miren el aliento que trae una fe firme en la vida de un hombre de Dios. Ahora, miren qué interesante. Dice, ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Hermanos, esto es lo que producía la firmeza de los hermanos de Tesalónica. Producía aliento, ánimo, confortaban la vida de Pablo, consolaban la vida de Pablo y de su equipo. Así que, hermanos, si es esto así, lo que significa, lo que implica esto es que somos confortados, somos animados
viendo la fe de los hermanos, viendo la fe firme de los creyentes, cómo el Señor va obrando, cómo el Señor va afirmando. Así que esto es importante porque lo que significa es que yo debo anhelar con todo el corazón poder estar cerca de mis hermanos y poder verles, ver su fe. Su fe firme va a alentar mi corazón. Y si mi fe se mantiene firme, va a ser un instrumento de aliento y de consuelo a la vida de otros hermanos. Fíjense, esto también nos llama al congregarnos, ¿no? Al vivir juntos, al tener relaciones profundas, no superficiales. Debemos anhelar esta interacción, porque ver esto trae consuelo, aliento en la vida de Pablo y en la vida de los creyentes. Así que amor fraternal, consolación, son algunas manifestaciones, pero también miren, gratitud. Pablo ahora, frente a este informe, estas buenas noticias que él recibe de Timoteo, Pablo ahora desborda no solamente de gozo, como vimos en los primeros versículos, sino que ahora él desborda de gratitud a Dios por la firmeza de estos hermanos. Miren el versículo 9. Por lo cual, miren, la conclusión es que el informe de Timoteo, la firmeza de estos hermanos, su fe firme, no puede concluir de otra manera que no sea dando gracias a Dios. Pablo ya en los pasajes anteriores, él ha elevado su gratitud a Dios, ¿no? En el capítulo 1, versículo 2 y 3, en el capítulo 2, versículo 13, como también vimos en la reunión de oración anterior. Y ahora de nuevo Pablo va a dar gracias a Dios por estos hermanos, por su fe firme. Y miren ahí la pregunta de Pablo, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Miren, no hace falta respuesta a esta pregunta, ¿no? Esta es una expresión de profunda gratitud de Pablo a Dios. Fíjate qué acción de gracia. O sea, Pablo, frente a este informe, a esta buena noticia, estos hermanos tienen una fe firme. Frente a esta noticia, Pablo se ve a sí mismo incapaz. Pablo se ve a sí mismo, es insuficiente de agradecer a Dios todo lo que Dios ha hecho en la vida de estos hermanos. Pablo está incapacitado. Él tiene un corazón desbordado de gozo, de gratitud a Dios. Y Pablo dice, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Así que Pablo se ve frente a Dios, frente a la fe de estos hermanos, frente al informe. Pablo se ve incapaz. Él desborda en gratitud a Dios, pero fíjense algo interesante, la gratitud de Pablo es a Dios. Esto no es un tema menor, ¿no? Esto no es un detalle menor. Dios es quien ha dado la fe a estos hermanos. Dios es quien le ha dado a estos hermanos firmeza. Dios es el que ha apuntalado a estos hermanos. Timoteo necesitaba ir y apuntalar también, ¿no? Alentar a los hermanos. Pero Dios es el que había hecho esta obra. Los siervos de Dios necesitaban ser fieles en hacer su tarea, ¿no? Como Pablo, Timoteo, Silvano, ir y predicar el Evangelio. Ahora Timoteo fue y alentó a estos hermanos, les apuntaló. Pero la gratitud es a Dios, porque Dios es el que da la fe, Dios es el que da la firmeza a estos hermanos, es la obra de Dios. Así que Pablo dice, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Esta incapacidad que Pablo tiene a la hora de pensar en la gratitud a Dios, la vemos también en esa palabrita que dice dar, ¿no? Una palabrita que pasé por alto, pero no podemos pasarla por alto, ¿no? Esa palabra dar es la palabra para retribuir. Es la palabra que se utiliza para pagar una deuda. Así que Pablo, miren, se siente en deuda con Dios. Y Pablo dice, ¿qué acción de gracia podríamos darte, Dios? Somos incapaces de retribuir todo lo que Dios nos ha dado. Todo lo que Dios ha dado
en la fe de estos hermanos. Ahora miren, dice qué acción podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con el que con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Miren el gozo de Pablo por las buenas noticias, por el informe que había recibido. En cuanto a la fe de estos hermanos, él estaba afligido, él estaba preocupado, pero ahora que él sabe, estos hermanos están firmes, ahora que él sabe esto, él tiene gozo. Todo el gozo con el que nos gozamos. Fíjate, Pablo está siendo enfático, ¿no? Si lo mencionaba una vez, estaba bien, pero él dice todo el gozo con el que nos gozamos. O sea, esto es más que una alegría momentánea, ¿no? Porque se dio un resultado que estaba anhelando, ¿no? Esto es más que una alegría momentánea, este es un gozo profundo en la vida de Pablo a causa, debido, mire lo que dice ahí, ¿no? A causa, debido, esa es la palabra ahí, ¿no? A la fe de estos hermanos. Y fíjense, hay algo más que menciona el versículo. Delante de nuestro Dios, Dios es testigo. Dios es el testigo de Pablo, que estas no son palabras para adular a estos hermanos, ¿no? Dios es testigo de que Pablo no está exagerando. Dios es testigo de que Pablo tiene este gozo por la fe de estos hermanos. Miren, la última y ya terminamos. El resultado, la manifestación de una fe firme se manifiesta en la oración. Miren, este es el resultado, ¿no? La oración de Pablo, una oración constante. Miremos el versículo 10 ahí para terminar. Dice el versículo, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Miren ahí el versículo, ¿no? Orando de noche y de día con gran insistencia. Miren, Pablo empieza a hablar ahora acerca de la oración, ¿no? En esta pregunta que él hizo, ¿qué acción de gracia? Ahora mira, sí, ahí dice orando, esta palabra ahí para pedir. Es la idea ahí de pedir con ruego, ¿no? Así que este es Pablo, ¿no? Pablo está rogando. Pablo está implorando y miren, de noche y de día con gran insistencia, o sea, de manera continua, de manera intensa, ¿no? Constancia, esa es la idea, y no de noche y de día, con insistencia. Yo cuando leía este versículo me preguntaba, y el otro día le preguntaba ahí a algunos hombres en el CCP también en una clase, ¿estamos orando así por los hermanos? Fuimos recién viendo una listita, ¿no? De motivos, hermanos en la iglesia, hermanos que están en otras iglesias pasando situaciones. Recién escuchábamos acerca de situaciones difíciles que particularmente personas viven con sus familiares. Recién escuchábamos de Diego, de su hija, que fue operada hoy, una operación muy grave. ¿Estamos orando así por los hermanos? Pero fíjate la oración de Pablo, ¿no? Quiero que veamos toda la idea, ¿no? Orando con gran insistencia, orando constantemente. Y miren, esta es la oración de Pablo. Para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Miren, Pablo señala de nuevo aquí este deseo intenso que él tiene de poder ver el rostro de estos hermanos. Así que Pablo ora con insistencia, de manera continua, Dios, si es tu voluntad, quiero ver el rostro de estos hermanos nuevamente. Esta es la oración de Pablo, ¿no? De manera continua, de manera insistente, Pablo ora para ver a sus hermanos. ¿Es esta nuestra oración? ¿Oramos de esta manera? ¿Es este nuestro deseo? ¿Poder ver hermanos firmes en la fe? ¿Es este el deseo de nuestro corazón? ¿Es esta nuestra oración? Poder ver hermanos firmes en la fe, no solamente en el ámbito local de la iglesia,
sino en iglesias que están en otros lugares. Y miren cómo termina Pablo, ¿no? Dice, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Ustedes saben, Pablo, Timoteo, Silvano estuvieron menos de un mes en Tesalónica. Tuvieron que huir por causa de la persecución. Tuvieron que huir porque iban a matarlos. ¿No? Lo que pasó en Filipos pasa en Tesalónica, pasa en Berea. Había persecución. Así que ellos se fueron rápidamente. Ahora los hermanos de Tesalónica eran creyentes nuevitos. Eran nuevos en la fe. Tenían poco tiempo de haber sido inmersos en el cuerpo de Cristo, de haber sido traídos por Dios a la salvación. Así que estos hermanos eran nuevos y necesitan crecer. Estos hermanos fueron recién plantados, son niños, son bebés espirituales que necesitan crecer. Le faltaba mucho para crecer. Así que Pablo ora, quiere ir a verlos, pero Pablo quiere ir a verlos no solo para sentarse y tomarse unos mates con los hermanos, ¿no? Y compartir y disfrutar de la amistad, de la relación. Pablo quiere ir a verlos para poder completar lo que le faltaba. Y fíjate ahí esa palabra ahí, completar, es poner en la condición apropiada. Es la idea ahí para equipar, para preparar. Es la idea de quiero ir, verlo, para proveerle todo lo que necesitan para ser completos. Todo lo que necesitan para ser maduros. Este es el deseo de Pablo. Y esta es la oración de Pablo. Este es el deseo de Pablo y esta es la oración continua, la insistencia de Pablo a Dios. Poder ir a ver a estos hermanos, poder ver su fe firme en vivo y en directo, pero poder completar lo que falta en ellos. Así que hermanos, tenemos mucho que aprender a través de estos principios, ¿no? El amor fraternal, esto es lo que debe gobernar la iglesia. Estuvimos hablando de esto, ¿no? Últimamente ahí en Primera de Corintios. La consolación, ¿no? El hecho de congregarnos y ver la fe firme de hermanos trae aliento a nuestra vida, a nuestro corazón. Debemos ser intencionales en buscar eso. Debemos ser intencionales en mirar eso. Debemos ser intencionales en las relaciones. Gratitud, gratitud a Dios. Dios es el que produce la firmeza, la fe firme. Así que al final esta consolación que viene por ver a mi hermano firme, al final es Dios el que ha movido todas las piezas para que ahora el ver a este hermano consuela, aliente mi vida. Gratitud, gratitud a Dios. Pero también oración constante. Oración constante. Pero principalmente para que esta relación, para que este deseo de Pablo de ver a los hermanos sea con el objetivo de poder completar, de poder equipar a estos hermanos para que puedan ser maduros. ¿Es esa nuestra oración? ¿Es ese nuestro deseo? ¿Es esa la forma en la que vivimos? ¿Hay intencionalidad a la hora de las relaciones? ¿A la hora de buscarnos mutuamente? Bueno, que el Señor obre por medio de estas verdades, que pueda mover nuestros corazones, nuestras vidas a vivir de esta manera para su gloria y para el bien, para la edificación de la iglesia. Bueno, oremos al Señor para terminar.